Vamos a Hechos 21, por favor. Qué bonito está bacano. Así es, gracias. Vamos a ver, hermano. Después de separarnos, tú sabes que el libro de Hechos es la crónica de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, ¿verdad? Por lo tanto, es los hechos, no tanto de los apóstoles, sino del Espíritu Santo en los apóstoles. Muy bien, hermano, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, la isla de Cos, y al día siguiente a Rodas, hermano, también es allá, pertenece a Grecia hoy en día. Rodas es una de las islas más grandes, es la segunda. La más grande es Creta, la segunda más grande es esta isla Rodas. Y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia. ¿Dónde está Fenicia hoy en día? Así es, Tiro y Sidón son ciudades, así es. Nos embarcamos, más precisamente hablando Líbano, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, otra grande isla, pero esta es un país independiente, ¿verdad? Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado, más que saludar, hablar la palabra a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista. ¿Tú también eres evangelista? Sí. Gracias a Jesús, hermano. Que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. La iglesia debe de profetizar, hablar de la profecía bíblica, eso es profetizar. Ok, hermano. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, rodeando la ciudad, descendió de Judea un llamado profeta Ágabo. ¿Ya lo conocían a Ágabo? No. Bueno, hermano, pues era un profeta, vamos a ver, de Dios, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, era una parábola en acción, hola yo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, sobre Pablo, ¿verdad? Sí. Claro que sí le iba a pasar eso, ¿verdad? Muy bien, hermano. Pero bueno, Pablo tenía que ir a Jerusalén a testificar. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, escucha esto, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estos estaban invadidos de sentimientos. No, Pablo, te van a matar. Uy, pero hermano, yo ya desprecié mi vida, yo tengo que ir a Jerusalén. Entonces, Pablo, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón con estas emociones, con estos sentimientos? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, ¿ves el tono de crónica de viaje de los hechos de los apóstoles? Sí, pero no te pierdas, no es una simple crónica de viaje. Ok, hermano. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Como hoy lo vimos, que se asombró Yetro, ¿verdad? Estaba asombrado de las cosas que había hecho Dios por medio de Moisés. Pues también, hermano, aquí estaban asombrados de lo que estaba haciendo Dios por medio de Pablo. Espero que esto esté sucediendo en ti, pero ¿cómo? No hablas, te da miedo.
Echa fuera el miedo y habla. Ok, hermano. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Amén, hermano. Entonces, háblale también a los judíos, hermano. Y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden o que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermano, esto fue algo con lo que Pablo sufrió muchísimo. Y hoy en día estamos padeciendo también a estas sectas judaizantes, llamadas principalmente los grupos mesiánicos, que hablan de que se tienen que circuncidar, pero no nada más los mesiánicos, qué decir de los adventistas. Ellos dicen que hay que guardar el sábado y dicen que la señal de Dios, el sello de Dios que te va a proteger es que guardes el sábado. Esto es mentira. ¿Sabes qué me parecen? Teólogos de la sustitución de judíos. Claro, es lo mismo. Así es lo mismo encubierto. Diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pues es que tú no tienes por qué circuncidarte ni guardar la ley. Esto es, hermano, un disparate. Si Cristo ya vino y cumplió la ley por ti, porque es evidente que no la podemos cumplir. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, le dicen a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Nosotros no tenemos obligación de cumplir ni medio voto, esto es conforme a la ley, nosotros vivimos en obediencia. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Oye, aquí cuidado, no vayas a pensar que Pablo, hermano, titubeó y dijo: no, pues sí tienen razón, tengo que guardar la ley. No, era necesario que Pablo entrara, hermano, y diera testimonio en Jerusalén, en el templo. Y aquí pues simplemente es aplicar eso que él mismo dijo: me he hecho a los judíos como si fuera judío, no estando yo sujeto a la ley. Me he hecho a los pobres como si fuera pobre, siendo yo rico, ¿verdad? Porque somos verdaderamente ricos, ¿no? Así es, pero hermano, pues queremos verte más seguido. Gracias a Jesús. Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto lo puedes ver en Hechos 15. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, Pablo sabía que eso no es purificación, lo hizo, hermano, para, hermano, poder llegar hasta ese lugar y poder hablarles, porque si no lo hace, lo apedrean y lo matan y ya no sale el testimonio. Es como si tú vas a una sinagoga, ahí usan cofias, ¿verdad? Pues entonces tienes que ponerte una cofia, ¿verdad? Para poder, así es, hermano. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Bueno, la calumnia, ¿cuánto? La persecución, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo. ¿Ves la soberbia de la ira? A gentiles. Hermano, porque entró con Timoteo, ¿verdad? Y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Observa la cobertura, hermano, y todo lo que Pablo tuvo que padecer, hermano. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó de quién era y qué había hecho. Entonces cumplió lo que el profeta Ágabo dijo, ¿verdad?
Así es, hermano. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. El tribuno, o sea, la autoridad, ¿verdad? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo golpearon, claro, estaba desmayado a lo mejor, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Pues sí, hermano, muera, pero el hombre viejo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo,